Saludos gente de YouTube, ¿cómo están este día? Aquí Nick de Octocoopalin. Y aquí su segundo asistente Kiostel. Y sean bienvenidos a un nuevo video, pero antes de dar inicio, déjenle aclaro de que no fue hecho por mí sino por mi amigo y segundo asistente Kyo. Muchas gracias amigo Nick, tú bien sabes que es todo un placer para mí. También sabrán por qué tenemos estas caras de escalofriantes. Así es Kyo, y también les aviso que mi otro asistente Agustín no pudo participar porque precisamente él no aguanta ni resiste a los vídeos de terror. Pero bueno, el día de hoy les contaremos historias acerca de fantasmas que provienen de un juego de terror. Y se trata nada menos que White Day, a Labyrinth Named School. Un videojuego con una perspectiva asiática de aventuras de terror repleto de gráficos en 3D. En el juego aparecen diferentes leyendas y misterios que tienen como escenario un bachillerato en el que por cierto motivo, el protagonista y las estudiantes se han quedado encerrados y donde se desarrollan historias de misterio y terror. Así que todos estén preparados y pongan atención. Porque la hora de los cuentos de terror da inicio justo ahora. Advertencia, estas historias son netotas. Se cagan hardcore. Cuidado de no dormir, también para aquellos que no lo jugaron y algunos que sí los conocen, dejen sus comentarios, sin nada más que decir comenzamos. En el momento de su creación, High School estaba en medio de la nada, en la base de una montaña sin apenas tráfico humano. Por esta razón, High School tenía dormitorios para los estudiantes. En el dormitorio femenino, había una notoria ama de casa, la señorita C, a quien todos temían. Proveniente de una buena familia, exigía que los estudiantes se comportaran y siguieran las reglas en todo momento. Daba duros castigos por cualquier violación de las reglas, y esto provocó que muchos estudiantes se quejaran de ella. Fue poco después de la mitad del semestre, cuando un junior se cayó por la ventana del tercer piso y murió. Estaba tratando de escabullirse de los dormitorios mientras evadía la vigilancia de la madre de la casa para salir y celebrar el final de los semestres. Pero por alguna razón, se difundieron rumores de que la niña se suicidó por culpa de la señorita C, o peor aún, que la señorita C había matado a esa chica a ella misma. La señorita C estaba en gran shock y por un momento permaneció en silencio como si su espíritu estuviera destrozado. Los estudiantes estaban contentos con este cambio y en secreto vigilaron a la señorita C para ver si volvería a ser la misma de antes. Luego vino el incidente que irritó a todos los estudiantes. La señorita C estaba haciendo su ronda y encontró a una estudiante cuyo cabello era más largo de lo normal. La señorita C llevó a la estudiante al baño y le cortó el pelo a la niña. Pero cuando eso sucedió, la estudiante y todos sus amigos rodearon a la señorita C y protestaron contra su duro castigo y sus estrictas reglas. Al principio solo unos pocos estudiantes hablaron. Luego, una por una, se les unieron otras voces enojadas que se oponían a la señorita C, y pronto todos los estudiantes del dormitorio femenino comenzaron a protestar contra ella. Finalmente, la señorita C se rompió bajo toda la presión y sus propias emociones reprimidas y salió corriendo del dormitorio, gritando como una loca. A ninguno de los estudiantes le importó. Nadie fue tras ella tratando de calmarla. Al final, el cuerpo de la señorita C fue encontrado en una montaña cercana, unos días después de su desaparición. Desde entonces, la gente empezó a informar que habían visto el fantasma de la señorita C. El rumor se difundió rápidamente y la chica del dormitorio sufrió de insomnio y miedo. Al final hubo que cerrar el dormitorio. Aún así, todavía hay informes esporádicos de avistamientos del fantasma de la señorita C. El puente infranqueable esta mañana estuvo bastante ocupado.
Soo Yeon acaba de desmayarse en el pasillo del edificio principal. El pasillo que conecta el edificio nuevo y el edificio principal. Esto trajo de vuelta los rumores sobre ese pasillo al nuevo edificio. Algunas personas escuchan cosas allí. Algunas personas escuchan gritos y risas y otras nunca llegan al final del pasillo. El pasillo no tiene ventanas, por lo que suele estar muy oscuro y no va en línea recta. Tiene muchas vueltas. Estas son las razones por las que este pasillo apenas se utiliza. Algunos lo describen como un laberinto. Un nuevo estudiante transferido a la escuela secundaria y había escuchado recientemente una historia de terror sobre la escuela de boca de un compañero de clase. Entonces, por supuesto, de todas las noches, la noche que tuvo que regresar a la escuela para recoger algo que dejó fue una noche de tormenta. La silenciosa lluvia torrencial le recordó demasiado la aterradora historia. Solo unos años antes, había una estudiante llamada Hye. Estaba saliendo con un chico llamado Myung-ho, que compartió el mismo salón con ella durante los primeros 2 años de escuela. Cuando estaban en su último año, fueron asignados a diferentes aulas y Hye comenzó a salir con Oh-yoon, que estaba en la misma aula que ella. Yeon no podía aceptar una ruptura tan repentina después de salir con Hye durante 2 años. Intentó varias veces ir a verla y defender su caso, pero ella lo ignoró por completo. Cada vez más resentido con cada rechazo, comenzó a odiar a Hye. Hasta que un día, Yeon decidió ir a ver a Hye por última vez a su salón de clases durante la pausa del almuerzo. Ella, como todas las veces anteriores, era fría y cruel e ignoraba sus súplicas. Enfurecido, Yeon sacó el cuchillo que había traído consigo. Por supuesto, él no planeaba lastimarla. Quería reparar su ego herido viéndola temblar, viéndola finalmente reconocerlo. Sin embargo, Hye lo sabía muy bien. Ella sabía que, aunque actuaba con dureza, no era más que un niño asustado y de mente estrecha. Ver su intento desesperado con el cuchillo lo volvió tan repulsivo que ella se enojó con él. Ella lo insultó y se burló de que él nunca tendría las agallas para usar el cuchillo. Por desgracia, sus burlas funcionaron. Yeon, momentáneamente cegado por la rabia, blandió su cuchillo y la apuñaló. Hye cayó al suelo, su sangre corrió por todo el piso. Yeon, asustado y confundido por la escena, se volvió loco. Debido a que cortó locamente su cuchillo a su alrededor, nadie se atrevió a acercarse a Hye. Solo pudieron observar desde lejos mientras ella se desangraba. Desde ese día, se dice que ha habido avistamientos de un fantasma femenino tumbado en el suelo como si estuviera dormido. Hye-seob intentó borrar esta historia de su mente cuando llegó al salón de clases. Sin embargo, cuando abrió la puerta, sus esfuerzos fueron en vano y tropezó, cayendo hacia atrás aterrorizado. Vio a una niña tirada en el suelo en la oscuridad, como si estuviera profundamente dormida. Hace algún tiempo, corrió el rumor entre los estudiantes de que un rostro de mujer flotaba en las paredes del pasillo. Sea cierto o no, el director y varios otros profesores intentaron demostrarles que estaban equivocados y tranquilizarlos, pero las historias se negaron a ser olvidadas. Las historias indicaron que el edificio de la escuela alguna vez fue utilizado como lugar de tortura para los prisioneros, en el momento de la ocupación japonesa de Corea. Una prisionera era una mujer que se había negado a revelar la ubicación de su marido, que había huido de la región para evitar el servicio militar obligatorio. Después de ser brutalmente torturada, la encerraron en un armario con ladrillos. Apiñada en una pequeña habitación, finalmente murió de hambre. Cuando encontraron su cuerpo, lucharon por colocar su cadáver rígido en su ataúd. Ella todavía deambula cerca de la habitación sellada, mostrando su cuello curvado a aquellos que tienen la mala suerte de encontrarla.
El árbol fantasma en el segundo grado, Jin fue suspendido por meterse en una pelea. Ella estaba tan molesta por eso que se escapó de casa. Pero en tercer grado, durante el semestre de primavera, regresó a la escuela con una maceta. No puedo evitar notar cómo cuida tanto la maceta. Es extraño, pero aparte de eso, parece una niña normal, como la mayoría de los demás estudiantes. Un día, un niño dejó caer accidentalmente una mezcla de solventes en la maceta durante un experimento de química. Su flor se marchitó y ella se puso histérica. La clase se calmó y un hedor horrendo llenó el aire del salón de clases. No había ninguna fuente visible del olor, excepto quizás la maceta. Cuando los maestros intentaron tirar la planta, Jin se enfureció gritando: «Mataré a cualquiera que toque mi maceta. No le hagas daño. Te mataré». Nadie quería provocar un incidente, así que la dejaron sola con su planta. Más tarde, el conserje de la escuela, Bong-gu, estaba de visita cuando lo llevaron al aula de ciencias. Allí encontró a Jin con su planta y de espaldas a él. Cuando él la llamó, ella comenzó a darse la vuelta. La chica fijó sus ojos en los del conserje. Allí vestía una camisa ensangrentada y sostenía su maceta en una mano. En el otro, sostenía un perro pequeño, muerto y ensangrentado. La sangre del perro se derramó en la olla. El conserje se dio vuelta y echó a correr, justo cuando la niña dejó caer al perro al suelo. Poco después del informe que Bong-gu le había dado al director sobre lo que había visto, Jin fue encontrado muerto en el baño de niñas en el tercer piso del área 2 del edificio principal. Seo-ryun estaba enamorado del nuevo profesor de arte de la escuela secundaria Y. El profesor de arte era joven y talentoso, y Seo-ryun no fue la única chica que se enamoró de él. Desesperada por convertirse en su alumna favorita, lo dio todo en su clase de arte. Ella siempre había tenido talento con las manos desde que era niña, y pronto se convirtió en su alumna estrella. Al ver el talento de Seo-ryun, la profesora de arte le aconsejó que postulara para una escuela de arte. Seo-ryun aceptó su consejo y comenzó a recibir lecciones privadas con él. Este fue un sueño hecho realidad para ella. Quedarse sola en la escuela con la persona que le gusta, pasando horas juntas practicando arte. En algún momento, un extraño rumor comenzó a circular por la escuela. El rumor era que había un profesor saliendo con un alumno. El rumor llegó a oídos de la administración de la escuela y pronto el joven profesor de arte se fue sin previo aviso, como si hubiera sido desterrado de la escuela. El rumor nunca fue confirmado. En medio de la noche, sin su maestra favorita, Seo-ryun se sentó sola en la sala de arte. La tenue luz de la luna que entraba por la ventana se posaba sobre sus hombros temblorosos. Estaba llorando tristemente. En sus manos, sostenía una muñeca de arcilla de mujer sin terminar. Se había tenido mucho cuidado al formar la cara de la muñeca de arcilla, y se parecía a Seo-ryun. Con los ojos llenos de resentimiento, miró fijamente a la muñeca. Al día siguiente toda la escuela estaba en shock. Se había encontrado el cadáver de una estudiante. Se reveló que la niña se había suicidado por una sobredosis de pastillas para dormir. Aún más impactante, sin embargo, fue que se descubrió que la niña muerta estaba embarazada. La escuela intentó evitar que los estudiantes difundieran rumores no confirmados sobre este accidente, pero pronto toda la escuela lo supo y hubo todo tipo de teorías sobre la niña y quién era el padre. Mucha gente señaló al profesor de arte que recientemente dejó la escuela, pero nunca fue confirmado. Después del incidente, la gente comenzó a informar que podían escuchar el llanto de un bebé cerca de la sala de arte. Al principio, el llanto era tan débil que la gente simplemente pensaba que estaba escuchando cosas, pero con el paso del tiempo se volvió tan fuerte que las vibraciones se sentían como un terremoto. También se informó de la aparición del fantasma de un bebé con el cordón umbilical enrollado firmemente alrededor de su cuello. Incluso hoy en día, dicen que se puede ver el fantasma de un bebé en busca de algo durante las oscuras noches de luna. Es imperativo, debes recordar no seguirlo.
Porque, si no logras encontrar lo que el bebé quiere, podría arrastrarte a ti a una profunda oscuridad. Hace mucho tiempo había un pequeño estanque entre el edificio principal y la sala de conferencias. Corría el estúpido rumor de que el estanque se construyó cuando toda la zona era un campo de refugiados que fue bombardeado durante la guerra de Corea. Un grupo de soldados murió cuando una bomba alcanzó su tienda. El rumor continúa. Este rumor comenzó a hacerse bastante popular cuando mi amiga Sukyeon, una chica bastante tímida, quería estar junto a Sang-hoon. Ella me dijo que finalmente iba a confesarle su amor por Sang-hoon y enviarle una carta. Pensé que era genial y dije que lo hiciera, así que se lo envió por correo. No me di cuenta de lo que ella realmente estaba dispuesta a hacer para estar con él hasta aproximadamente una semana después. Miré desde las ventanas del edificio principal durante la hora del almuerzo. Sukyeon estaba sentada junto al estanque con las manos juntas esperándolo. Nunca llegó por un error en la entrega de la carta. Al día siguiente dijo que se sentía enferma y, al final del día, esa sería la última vez que la vería con vida. Esa noche, mientras volvía a mirar desde las ventanas del edificio principal, vi algo flotando desde el estanque. Yoon-me era una estudiante de secundaria y nunca había estado contenta con su cuerpo. Estaba emocionada de convertirse en una estudiante universitaria con solo un examen de ingreso en su camino, pero lamentaba no poder tener ningún romance en el campus con su tipo de cuerpo. Entonces ella siempre decía que estaba a dieta. Lo extraño fue que a los demás no les parecía que tuviera sobrepeso. La gente que la rodeaba se burlaría de ella diciéndole que en realidad debería ganar algunos kilos. Aún así, Yoon-me dudaba de sus palabras. Cuando se miró en el espejo al fondo del salón de clases solo vio una niña con sobrepeso. Mira qué cerdo soy. ¿Cómo pueden decir que estoy delgada? ¿Cómo pueden decir que puedo ganar unos cuantos kilos? La única conclusión a la que pudo llegar fue que estaban siendo sarcásticos. Solo espera. Adelgazaré. No comeré nada hasta que esté delgado. Desde ese día Yoon-me no comió nada y solo bebió agua. Ella se volvió más delgada cada día hasta que llegó al punto en que era solo piel y huesos. Apenas tenía energía para moverse, pero continuó negándose a comer. Cuando la obligaban a comer aunque fuera un poco, corría directamente al baño y vomitaba. Había perdido tanto peso que verla caminar por la escuela era un espectáculo espeluznante. Sus amigos y profesores, que al principio estaban preocupados, empezaron a evitarla. Entonces, un día, un chico nuevo se transfirió a su clase. Queriendo hacer amigos rápidamente, invitó a toda la clase a comer pizza y hamburguesas. Con el permiso de la maestra, sirvieron la comida en el salón de clases y celebraron una fiesta. Todos pudieron disfrutar de la comida mientras se relajaban y liberaban el estrés de prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. La estudiante transferida vio a Yoon-me sentada sola junto a la ventana. Incluso en ese estado de ánimo festivo, ella no comía. Nunca se le ocurrió que ella estaba a dieta. Simplemente pensó que ella aún no había recibido su parte. Entonces le trajo una de las hamburguesas restantes y un refresco. No voy a comer. No comeré nada. Todavía estoy gorda frente al espejo, ¿no lo ves? Yoon-me se levantó y gritó de rabia mientras señalaba el espejo al fondo del salón de clases. De repente la habitación quedó en silencio. Su rostro estaba contorsionado por la ira y sus ojos brillaban con locura. Yoon-me empezó a reírse y miró a su alrededor. Todos los ojos del niño estaban fijos en ella con miedo. Para ella, parecía como si todos estuvieran mirando con ojos de desdén. Yoon-me salió furiosa del salón de clases gritando. Nadie se movió para detenerla.
Al final fue encontrada muerta en las montañas cercanas, muerta de hambre. Sus compañeros intentaron descubrir qué quiso decir con sus últimas palabras. La sala de química del edificio principal es famosa por los avistamientos de fantasmas. En los días de lluvia, la gente va a visitar los pisos 3 y 4 de la segunda área del edificio principal debido al accidente ocurrido hace mucho tiempo en la sala de química. Un día, durante una clase de ciencias, la sala se sacudió de repente y los aparatos con gases ácidos y tóxicos se abrieron. Mizuki estaba al lado de los aparatos y se quemó la cara, dejando la mitad completamente mutilada. La llevaron de urgencia a la sala médica, pero no pudieron ayudarla. A partir de ahí su vida quedó aislada del exterior. Pasó por una fase de depresión y estaba tan intensamente alterada, que una noche, mientras ellos estaban afuera, subió al techo de la casa de sus padres y saltó abajo al camino de concreto. Quería que su cara golpeara el suelo primero. La gente todavía ve a Mizuki en la sala de química de la segunda área del edificio principal, de espaldas a todos. Ella esconde su rostro para que nadie lo vea, pero ha habido informes de personas que han visto su rostro, desaparecieron. Kyung-hee, que perdió a su padre cuando era joven, estaba en mala situación. Sus familiares la obligaron a ingresar a la escuela secundaria vocacional, pero para ir a la universidad, ella optó por ingresar a la escuela secundaria académica. Kyung-hee pensaba que estudiar era la única manera de salir de la pobreza. Le preocupaba que alguien la golpeara, pero ella siempre permaneció segunda en su clase. Al comparar su propia situación con la del mejor estudiante que recibía una costosa lección privada, Kyung-hee se sintió extremadamente avergonzada y se suicidó. La gente suele ver a Kyung-hee en la biblioteca. Cuando estudia en la biblioteca después de la escuela, aparece frente al escritorio con la barbilla entre las manos. Al observar a una estudiante estudiar por un tiempo, a veces habla con acertijos y desaparece. Me parecía que Naya era tan normal como el resto de nosotros, pero en la escuela la acosaban y se burlaban de ella por aparentemente ser demasiado normal. También se burlaban de ella porque sus notas en matemáticas estaban muy por debajo del promedio. Parecía que ella estudiaba y trabajaba tanto como nosotros, pero sus calificaciones seguían bajando. Cada vez que la llamaban a la pizarra para resolver un problema de matemáticas, nunca podía hacerlo. Un día, en la clase de matemáticas, la llamaron a la pizarra para resolver un problema de matemáticas. Todos podían ver que estaba muy nerviosa, estaba seguro de que estaban disfrutando esto. Una vez más, Nayae no pudo resolver el problema de matemáticas. El profesor de matemáticas estaba muy impaciente y se enojó con Nayae, por lo que le dijo que no podía dejar la escuela hasta que resolviera el problema. Sus compañeros de clase se acercaron a la pizarra y cambiaron ligeramente el problema mientras Nayae no estaba presente. Nayae volvió a entrar y estaba aún más confundida. Había oído hablar de los rumores e historias que se contaban en la escuela y estaba cada vez más ansiosa a medida que oscurecía. La puerta trasera se abrió de repente y alguien entró en la clase. Fueron sus compañeros de clase quienes se burlaban de ella. De repente, Nayae sufrió un ataque al corazón y se desplomó en el suelo. Todavía intenta resolver el problema de matemáticas que le dio su maestra hasta el día de hoy.
Hacía mucho calor ese día de verano. Casi no podía respirar. Las cigarras lloraban muy fuerte. El puente que conecta el nuevo edificio con el edificio principal debía estar terminado durante las vacaciones de verano. Pude ver que los trabajadores no querían hacerlo, pero les pagaban más de lo que necesitaban, así que siguieron trabajando. Debido al calor de ese día, el jefe dejó que los trabajadores tomaran una siesta después de su trabajo. Durante las siestas de los trabajadores, algunos de los andamios se derrumbaron. Los trabajadores estaban en medio de su siesta, por lo que no se dieron cuenta. El jefe se enfureció y empezó a gritarles a los trabajadores, pero ellos simplemente fingieron que todavía estaban dormidos. El jefe, todavía gritando, caminó hacia los andamios caídos para volver a levantarlos él mismo. De repente, los gritos cesaron. Estaba en silencio. Los trabajadores se asustaron. El jefe y el resto de los trabajadores se reunieron alrededor de la señora del almuerzo decapitada que fue golpeada por el andamio. Ambas venas yugulares estaban cortadas, por lo que había toneladas de sangre esparcidas por el suelo. El chorro de sangre de las venas estaría saliendo durante minutos. A partir de ese momento, los trabajadores empezaron a trabajar mucho más duro. Sus cerebros parecían haberse encendido finalmente. Todo fue perfecto, pero hubo un problema. Faltaba la cabeza de la señora del almuerzo. El jefe y los trabajadores no querían problemas, así que todos acordaron arrojar el cuerpo decapitado al cemento. Nadie sabía lo que hicieron, excepto ellos. La construcción del puente se retrasó tras lo ocurrido ese día. Muchos de los trabajadores resultaron heridos poco después del incidente. El último trabajador murió en un accidente con una polea defectuosa en el cuarto piso. Su cuerpo fue desmenuzado, pero la cabeza resultó ilesa. El jefe se suicidó más tarde debido a las constantes apariciones en la escuela. Una vez finalizada la construcción, al inicio del curso se encontró la cabeza de la mujer en un huerto de flores. Un amor unilateral. Yeon-san, estudiante de tercer año de secundaria, estaba feliz de asistir a la escuela últimamente gracias al nuevo profesor de idioma coreano. Alto y guapo, el nuevo profesor también tenía una gran personalidad. Nunca gritó ni se enojó con sus alumnos durante sus lecciones y siempre mantuvo la calma. Yeon-san sintió que se le aceleraba el corazón cuando la maestra la felicitó por su escritura. La maestra incluso se dio cuenta cuando recientemente se cambió las gafas y le dijo que las nuevas le sentaban bien. Solo pensar en él hacía que Yeon-san se pusiera nervioso de felicidad. Yeon-san era realmente un estudiante promedio. De hecho, debería ser más exacto decir que estaba por debajo del promedio. No era bonita ni linda, ni era buena en lo académico o en los deportes. Así la definirían las personas que la rodeaban. Yeon-san también sabía que ella no era nadie especial y trató de mantener a la persona que le gustaba para sí misma. Pero a medida que pasó el tiempo, no pudo contener sus crecientes sentimientos. La profesora de coreano terminó de leer su carta y se volvió para ver a Yeon-san. Su rostro estaba torcido por una mezcla de disgusto, molestia e ira. Era como si estuviera mirando un insecto repulsivo. Su vergüenza y su sensación de traición eran demasiado grandes. Ella se suicidó esa noche en la escuela. Pero nadie habló sobre por qué realmente se suicidó. Estudió el departamento de danza de High School. Era muy apreciado por haber producido varios bailarines famosos. Muchos jóvenes talentos que esperaban ser una futura bailarina compitieron en el departamento de danza de High School. De estos jóvenes talentos, las hermanas gemelas llamadas Yaeun y Yaeji parecían las más prometedoras. La gente especuló que crecerían y se volverían famosas.
bailarinas y colmó de elogios a las hermanas más jóvenes. Fue la gemela más joven, Yaeji, quien recibió mayores elogios que su hermana mayor. Era difícil decidir cuál de las gemelas era mejor en términos de condición física y técnica, pero fue en general, estuvo de acuerdo en que Yaeji era mejor para expresarse y que podía conmover los corazones de las personas a través de su actuación. Al principio, Yae no pensó mucho en las críticas. La misma revisión se repitió y después de perder el papel principal su hermana en múltiples presentaciones, esto comenzó a preocuparla y se puso nerviosa. Mientras tanto, el show de talentos de la escuela se acercaba rápidamente. La presentación de High School fue una muy buena oportunidad para darse a conocer ante el público, ya que incluso los medios de comunicación se interesaron y lo cubrieron. Realizar el papel principal del espectáculo equivaldría a debutar en el mundo de la danza. Intentó practicar repetidamente antes de que sus heridas sanaran y eso empeoró cada vez más. Finalmente, su lesión fue tan terrible que murió a causa de una infección. Cuando la música se detuvo, Yaeun se tomó un descanso de su práctica y se sentó para secarse el sudor de la cara. Estaba sola en el estudio de danza después de que todos los demás estudiantes se habían ido a casa. Por supuesto, Yaeji estaría aquí con ella ahora si estuviera viva. Por un momento pensó en su hermana. Se le puso la piel de gallina y rápidamente alejó ese pensamiento. Volvió a poner la música. Yaeun se levantó y se paró frente al espejo, lista para reanudar su práctica. Se detuvo cuando notó que algo andaba mal en su reflejo en el espejo. En el espejo, sus bailarinas estaban manchadas de rojo. Sorprendida, rápidamente miró hacia abajo para revisar sus zapatos, pero eran un par de bailarinas blancas y limpias. Justo en ese momento escuchó: "Te he estado copiando perfectamente hasta ahora, hermana. Ahora es tu turno. Ahora me copias". El reflejo de Yaeun en el espejo, la que llevaba los zapatos ensangrentados, levantó las manos lentamente para agarrar su cuello. Una sonrisa alegre se dibujó en su rostro. La niña de la esquina a Zoe siempre le habían aterrorizado los insectos desde que era joven. En particular, las arañas le parecían las más repulsivas de todas. Su escuela, y High School, era un edificio antiguo construido en la base de una montaña, por lo que, naturalmente, había muchos insectos y arañas. Ella siempre estuvo estresada por esto. Por eso estaba tan feliz de comenzar su último año. A diferencia de los 2 primeros años de la escuela secundaria, sus aulas este año estaban ubicadas en el edificio nuevo. Como es nuevo, esperaba que no hubiera errores y que pudiera asistir a sus clases sin preocupaciones. El primer día, había una chica extraña en su clase. Esta chica le dio escalofríos porque su cabello largo cubría la mayor parte de su rostro. Zoe no recordaba haberla visto antes en la escuela. El rostro extraño de la chica era tan desconocido que le hizo dudar si realmente era una estudiante de su escuela. Ella siempre se sentaba en un rincón, alejada de los demás y casi nunca se movía. Ni siquiera se levantaba durante los descansos o la hora del almuerzo. Por alguna razón, Zoe no pudo evitar sentirse molesta por ella. Un caluroso día de verano, incapaz de concentrarse en clase, Zoe echó un vistazo a la extraña chica. Lo que vio la sorprendió por completo. La niña estaba masticando una polilla. Sorprendida, Zoe se giró para mirar a la chica que comía insectos nuevamente, pero esta vez no vio nada fuera de lo común. Zoe pensó que debía haber estado viendo cosas debido al día tan caluroso. La niña estaba aferrada al techo, con sus extremidades torcidas en ángulos inhumanos. Parecía una araña posada en su tela, preparándose para saltar sobre su presa. Al ver a Zoe, la niña araña se escabulló rápidamente por el techo hacia la petrificada Zoe. El largo cabello de la niña salió disparado como una telaraña, envolviendo a Zoe y levantándola. Las luces parpadearon 2 veces y luego el salón de clases quedó a oscuras. Un grito largo y aterrorizado resonó por los pasillos antes de ser interrumpido abruptamente. Nadie volvió a ver a Zoe después de ese día.
También faltaba la araña que solía colgar en un rincón del aula. Tragedia provocada por los celos. Eun-ju y Young-hee eran mejores amigas. Siendo amigas desde pequeñas, no tenían secretos entre ellos. Pasaron tanto tiempo juntos que casi podían leerse la mente el uno al otro. Cuando ingresaron a la escuela secundaria, Eun-ju se enamoró de un chico un año mayor que ella. Eun-ju siempre hablaba una y otra vez sobre él con Yeong-hee. Curiosamente, la reacción de Yeong-hee ante el mayor interés de su amiga cercana en la vida fue bastante fría. Ella solo le desearía buena suerte y luego guardaría silencio hasta que surgiera un nuevo tema. Un día, Eun-ju escuchó de otra amiga que el chico que le gustaba sentía algo por Yeong-hee. Resultó que Yeong-hee y el niño iban a la misma iglesia. Eun-ju se preguntó por qué Yeong-hee nunca había mencionado eso. Fue raro. A partir de ese momento, Eun-ju sospechó de cada cosa que Yeong-hee decía o hacía. Pronto, se distanciaron tanto que ni siquiera se saludaban. A veces después, Eun-ju encontraba a Yeong-hee y al niño sentados en un banco hablando inocentemente. La envidia llenó sus ojos. Esa noche, Eun-ju llamó a Yeong-hee a la azotea de la escuela. Comenzaron a discutir, pero Yeong-hee siguió negando las acusaciones de Eun-ju. La discusión se hizo más fuerte y acalorada, y enfadado, Eun-ju empujó a Yeong-hee desde la azotea. Yeong-hee cayó de cabeza y murió instantáneamente sin hacer ruido. Eun-ju dio una declaración falsa a la policía y la muerte de Yeong-hee fue reportada como un suicidio. Después de un tiempo, Eun-ju pudo salir con la persona que le gusta. Un día, hizo planes con su novio para tener una cita en la escuela. Pensaron que sería una gran idea reunirse en medio de la noche. De esa manera podían mantenerse alejados del calor y parecía una aventura. Eun-ju llegó primero a la escuela y estaba esperando en el aula vacía. El ruido sordo se estaba acercando a ella ahora. Aterrorizada, se metió debajo del escritorio del profesor para esconderse. Estaba temblando de miedo. La puerta del aula se abrió de golpe. Eun-ju se asomó a la puerta a través de una rendija debajo del escritorio. No se veía nada. Justo cuando pensaba que algo debía haber estado mal, un objeto cayó del escritorio y los ojos de Eun-ju se elevaron para ver qué lo derribó. Ahí tienes. Eun-ju gritó tan fuerte que su voz resonó por toda la escuela. A y B eran compañeras de clase muy cercanas. A siempre cuidó de B, que era muy frágil. B siempre estuvo agradecida a por eso. Sima, B sabía que sería imposible tener una vida escolar normal. Para B, A era la persona más importante del mundo. Entonces, un día, hubo un accidente en la escuela. Hubo un incendio en el edificio de la vieja escuela y desafortunadamente B estaba adentro. B no pudo escapar y murió en el incendio. A estaba profundamente entristecido por la muerte de B. Casi podía oír a B gritar el nombre de A, rogando ser salvada. En la imaginación de A, la voz desesperada que pedía ayuda a B se llenó lentamente de resentimiento. A se sintió muy triste y pensó que la muerte de B fue culpa suya. Después de eso, A no salió de su habitación. La mente de A estaba llena de pensamientos sobre B. Incluso mientras dormía, B aparecía en el sueño de A, resentido con A por no estar allí para salvar a B. Estar despierto no fue diferente. La voz de B siempre seguía a la de A. A sabía que debía ser una alucinación auditiva creada por su tristeza y culpa. Pero A de todos modos estaba en agonía. A empezó a perder peso día a día, sufriendo el dolor y la culpa. Luego, esa noche, A salió silenciosamente de su casa para visitar la escuela.
Pasó por el banco del campo de la escuela donde siempre se sentaban a charlar y llegó al deporte donde B murió. Escuchó la voz resentida de B incluso allí. Como si viniera a saludar a A, el rostro de B apareció débilmente frente a ella. El rostro de B, brillando con una nebulosa luz azul, sonreía alegremente. La cara de B se acercó y le susurró a A: gracias. Necesitaba que murieras para poder vivir de nuevo. A luchaba por respirar, por salvarse de su destino. La voz que acababa de susurrar era la voz de B, la misma voz que había estado siguiendo a desde que B murió. A no estaba escuchando cosas, la voz era real. Hubo muchos rumores extraños en torno al laboratorio de biología. La mayoría de ellos presentan un maniquí que camina o un ruido de raspado en el suelo. Además, la mayoría de estos rumores se basaban en la historia del edificio de la escuela. La historia del edificio de la escuela se remonta a la época de la ocupación. El edificio fue utilizado como campo de concentración para presos políticos. Algunas partes del campo de concentración fueron utilizadas por los militares de ocupación para realizar horrendos experimentos con seres humanos. Cada experimento que se realizó fue malvado e inhumano. Los gritos de los sujetos llenaron el aire las 24 horas del día. Los estudiantes creían que la ubicación del laboratorio de biología solía ser uno de esos laboratorios de experimentación humana. Entonces, cada vez que había un accidente en el laboratorio de biología, los estudiantes siempre sacaban a relucir la idea de que tenía algo que ver con la maldición de las víctimas del experimento humano que fueron asesinadas allí, o que el investigador principal permanecía en forma de fantasma. Algunos incluso llegaron a decir que el maniquí de anatomía en la esquina de la habitación era en realidad el cadáver de uno de los sujetos del experimento. Sin embargo, el rumor más famoso de todos fue el del accidente de prisión. D no sacó muy buenas notas, pero estaba especialmente interesado en las ciencias y se esforzaba en sus estudios. El profesor de ciencias se apiadó de él y recomendó a D como representante de la escuela en un concurso de ciencias. D lo vio como una gran oportunidad para él y estudió aún más. Con el permiso del maestro, se quedó todos los días después de que terminaron las clases para estudiar más y prepararse para el concurso. El área en la que dedicó mayor esfuerzo fue la composición de la anatomía humana. Estudiaba diariamente el maniquí de anatomía. Justo cuando la llama trajo su luz parpadeante a la habitación, el maniquí de anatomía de repente cobró vida y lentamente comenzó a moverse hacia D. A la mañana siguiente, D fue encontrado muerto en el laboratorio de biología. La causa de la muerte fue reportada como un ataque cardíaco. Lo que no se pudo explicar fue que le arrancaron las uñas de sus camas y en la puerta del laboratorio de biología había marcas de arañazos con un rastro de sangre y una palabra garabateada con sangre que decía: maniquí de anatomía. Había un gran estanque en mi high school. Como el banco era tan antiguo, los peces en el estanque eran grandes y diferentes de los peces promedio. Incluso se sabía que algunos entendían a los humanos. Una estudiante llamada D realmente se preocupaba por los peces del estanque. Ella se hizo cargo de alimentar a los peces y limpiar el estanque desde el custodio. Siempre que tenía tiempo libre, se sentaba junto al estanque. Corría el rumor de que los peces actuaban para ella cuando llegaba al estanque. Sus amigos llamaban a D la princesa pez. Entonces un infame chico malo se interesó en D. Es conocido por ser un ladrón con mal carácter. Le confesó a D y le dijo que debían salir, pero fue rechazado en el acto. Su ego quedó herido y se vengó acosándola y amenazándola constantemente.
Fue realmente duro para D, pero creía que perdería el interés en algún momento y pacientemente lo reveló todo. Entonces ocurrió el accidente. Estaba lloviendo a cántaros cuando el chico malo se dirigió al estanque y comenzó a acosar a D. D se cansó de su acoso y le gritó que se detuviera. Enojado, el niño la empujó. D tropezó, cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Ella murió instantáneamente. Temeroso de ser descubierto, el niño intentó esconder su cuerpo. Pasó un tiempo sin incidentes, hasta que un estudiante desapareció durante una clase de gimnasia en la piscina de la azotea. Los estudiantes que vieron lo sucedido afirmaron que el niño desaparecido actuó como si algo lo arrastrara bajo el agua. No se pudo encontrar ningún rastro de él ni siquiera después de vaciar la piscina. En medio de la gran confusión, el niño desaparecido apareció flotando en el estanque. Su cuerpo parecía como si hubiera sido despedazado por animales. Era el mismo chico que había acosado a D. Pronto circuló el rumor de que todas las noches, cuando llueve, si te acercabas al estanque o a la piscina, verías una extraña criatura. Los estudiantes que lo han visto lo describen de dos maneras. O es un pez que parece humano o un humano que parece pez. Junjae regresaba a casa muy tarde después de una actividad del club escolar. Pertenecía al Club Mystery Research. Recogieron y estudiaron todo tipo de rumores, mitos y leyendas urbanas. La colección no era solo de su propia escuela, sino de todas las ciudades de los alrededores. Últimamente estaba trabajando en la clasificación de contenidos para la revista del club que publicaba esporádicamente. En un momento tan ocupado como este, el presidente del club no estaba por ningún lado. Debido a su ausencia, Junjae era vicepresidente y tenía que hacerlo todo él mismo. Esa era la razón por la que regresaba a casa tan tarde. Todavía preocupado por su trabajo, pensaba en la revista incluso mientras cruzaba el puente. En ese momento alguien le habló. «Hola querida, me gustaría preguntarte algo». Fue una abuela amable y de aspecto cálido la que se acercó. Su peinado con moño y su espalda encorvada le recordaron a Junjae a su abuela en el campo. Justo antes de responderle, de repente hizo una pausa y se preguntó: ¿por qué estaba esta anciana en la escuela hasta ahora tan tarde? En ese momento recordó una historia de fantasmas que había investigado hace un tiempo. El edificio de High School se construyó en la época de la ocupación y se utilizó como campo de refugiados durante la Guerra de Corea. En el campo había muchos huérfanos que habían perdido a sus padres en medio de la guerra. Los refugiados, que se sentían un poco culpables por no haber hecho nada ante la desaparición de los huérfanos, finalmente se movilizaron ante los gritos desgarradores de la mujer. Dirigidos por un antiguo cazador, unos cuantos refugiados decidieron ayudar a la mujer que busca a los huérfanos desaparecidos. Siguieron el rastro de los niños hacia la montaña. Cuando llegaron a la mitad del camino, encontraron una choza vieja y deteriorada. Fueron recibidos con el hedor podrido de los cadáveres dentro de la cabaña, y descubrieron que la cabaña estaba llena de huesos pequeños y blancos, que parecían relativamente frescos. Se dijo que nunca encontraron a la abuela. Junjae no podía entender por qué de repente había recordado esa historia de fantasmas. Sintiéndose asustado, mantuvo la boca cerrada. Tal vez fuera el vestido antiguo y tradicional que llevaba la abuela. La abuela que estaba presionando a Junjae con su pregunta se reveló y su rostro se torció y se convirtió en el rostro de un demonio. Desde las cuencas de sus ojos oscuros y vacíos, brillaba una luz roja. Ella murmuró mientras chasqueaba los labios. Tan cerca. Qué lástima. Lo siguiente que supo fue que estaba despertando en este escritorio. Debe haberse quedado dormido mientras ordenaba los materiales. Aún así, parecía demasiado real para ser solo un sueño. En el papel frente a él había una advertencia de un material que estaba leyendo justo antes de quedarse dormido.
nunca responda a su pregunta. Bueno, gente de YouTube, esperemos que lo hayan disfrutado la historia acerca de los fantasmas. Y también esperemos que no se hayan puesto la piel de gallina después de haber escuchado toda la historia. Bueno, antes de finalizar, me gustaría primero decir unas palabras aquí a mi mejor amigo y asistente Kyo Estel. Te agradezco mucho por el vídeo de los fantasmas, Kyo, así que te mereces un gran descanso. Después de todo te lo mereces por este favor que me has hecho. Muchas gracias amigo Nick, con mucho gusto lo aceptaré, aunque ha sido complicado pero aún así valió la pena después de todo. Es todo un gran placer, Nick. Y estoy muy complacido, la verdad, y bueno, sería todo lo que quería decir. Espero que lo hayan disfrutado y también les avisamos que tengan precaución o de lo contrario puede que vayan a tener pesadillas. O tal vez, podrían aparecer unos de los fantasmas cuando vayan a dormir. Bueno, eso sería todo por el día de, y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y mandar un like si les gustó el video. Y sin nada más que decir, soy Nideo Tokotalink y me despido de todos y nos vemos en el video especial de Con la Isla Calavera. Y aquí Kyo Estel y también me despido de todos, le mando un Shin Shoryuken y que la fuerza los acompañe. Hey Kyo, ¿sabes una cosa? Hubiera deseado que Agustín nos acompañaría, habría sido más dramático los tres juntos. Vaya, ya que lo dices tienes razón Nick, si Agustín habría estado con nosotros se habría lucido más dramático y me preguntó dónde estará ahora. Esas caras que han puesto Nick y Kyo me pone la piel de gallina. Qué bueno que yo no participe porque no sé cuánto resistiría.